distinción entre lo que es válido y lo que no es válido, ¿sí? De ahí pues que la técnica que se utilice debe ser una técnica racional, no simple y sencillamente la expresión directa de la violencia, porque entonces no tiene sentido, ¿sí? O sea, es como pegarle a alguien sin ningún motivo. No estoy diciendo que una apología, estoy diciendo simplemente que hay un término de racionalidad ahí, ¿no? Dice, hay que castigar exactamente lo bastante como para impedir desplazamiento. Por lo tanto, en la mecánica del ejemplo, en una penalidad del suplicio, el ejemplo era la réplica del crimen, ojo por ojo. Tenía por una especie de manifestación gemela que mostrarlo y que mostrar a la vez el poder soberano que lo dominaba. Tú haces el mal, pero yo tengo el poder de infligirte 4 veces o 5 veces ese mal que tú has infligido a otra persona o a la sociedad o al poder, ¿sí? O sea, mal con mal, muerte con muerte, ¿sí? En una penalidad calculada de acuerdo con sus propios efectos, el ejemplo debe remitir al crimen, pero de la manera más discreta posible, transición. Indicar la intervención del poder, pero con la mayor economía, y en el caso ideal, impedir toda reaparición ulterior de uno y de otro. Es decir, una eficiencia en la administración del castigo, que es la expresión de una racionalización del castigo. ¿Sí? Y aparte otra cuestión, el aniquilamiento no es opción para el funcionamiento de una sociedad. Si matáramos a todos los ladrones, si matáramos a todos los narcos, por así decirlo, ¿no? ¿Dejarían de existir? O sea, ¿dejaría de existir el narcotráfico? ¿Me refiero? Bueno, ni los podremos matar a todos, ¿sí? B, no tiene sentido. C, no dejaría de existir el problema. La racionalidad está dada en otro lado, ¿no? O sea, esa racionalidad es la que hay que buscar. Si queremos soluciones a un problema complejo, pues las habría, pero en otra dimensión, ¿sí? No bajo esa lógica perversa del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? O de la continua vigilancia y castigo de la aniquilación, ¿sí? Este asunto como una especie, fíjense, toda proporción guardada de lo que voy a decir, de solución final, ¿no? Cuando alguien sale con este tipo de argumentos de solución final, de que nosotros no les tenemos miedo, como decía Trump, ¿no? Y nosotros sí vamos a ser efectivos y vamos a buscarles, los vamos a aniquilar, y todo este discurso, pues eso no es una solución, lo sabíamos, ¿no? Lo sabemos. El ejemplo no es ya un ritual, porque sí, también el otro asunto del suplicio es su carácter de ritualidad. Su carácter de ritualidad. Aquí ya no es ritualidad porque ya no es una cuestión pública, ¿sí? Entonces se termina la ritualidad, en todo caso es una ritualidad íntima que ya no tiene un sentido social como lo tenía el acto público, ¿no? El ejemplo no es un ya ritual que manifiesta, es un signo que obstaculiza. A través de esta técnica de los signos punitivos, un signo ¿qué hace? Un signo indica. Un signo indica y debemos aprender a distinguir esos signos. Así como distinguimos los signos cuando vamos en la calle, no pasar, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, ¿no? O prohibido, etcétera, etcétera. A través de esta técnica, los signos punitivos que tiende a invertir todo el campo temporal de la acción penal, los reformadores piensan dotar al poder de castigar de un instrumento económico eficaz, generalizable a través de todo el cuerpo social, susceptible de descifrar todos los comportamientos y por consiguiente de reducir todo el campo difuso de los ilegalismos. Fíjense la palabra que utiliza, la semiotécnica con que se trata de armar el poder de castigar descansa en 5 o 6 reglas mayores. Veamos estas reglas y veamos cómo estas reglas que describe Foucault son procedimientos racionales, ¿sí? Que tienen todo un sentido, que tienen toda una lógica. Fíjense, primera regla o regla de la cantidad mínima. Leo. Se comete un crimen porque procura ventajas. Si se vinculara la idea del crimen a la de una desventaja un poco mayor, cesaría de ser deseable. Cito, para que el castigo produzca el efecto que se debe esperar de él, basta con que el daño que causa exceda el beneficio que el culpable ha obtenido del crimen. O sea, delinques
y aquello que has logrado no será nada respecto a lo que vas a lograr por haber hecho eso. ¿Sí? Ese es el criterio, regla de la cantidad mínima. Otro criterio, regla de la idealidad suficiente. Si el motivo de un delito es la ventaja que uno se representa que éste conlleva, la eficacia de la pena está en la desventaja que de él se espera. Principio más o menos analógico al asunto. Lo que hace la pena en el corazón del castigo no es la sensación de sufrimiento, sino la idea de un dolor, de un desagrado, de un inconveniente. La pena de la idea de pena, ¿sí? Por lo tanto, el castigo no tiene que emplear el cuerpo, sino la representación. O más bien, si debe utilizar el cuerpo, es en la medida en que éste es menos el sujeto del sufrimiento que el objeto de una representación. El recuerdo de un dolor puede impedir la recaída. ¿Sí? O sea, la ejemplaridad de un castigo y el temor que se alimenta de ese castigo, ¿no? Regla de los efectos laterales. La pena debe obtener sus efectos más intensos de aquellos que no han cometido la falta. Veamos. En última instancia, si se pudiera estar seguro de que el culpable no va a reincidir, bastaría con hacer creer a los demás que ha sido castigado. Intensificación centrífuga de los efectos que conduce a la paradoja de que en el cálculo de las penas el elemento menos interesante es el culpable, que simple y sencillamente sirve de ejemplo, incluso aunque no haya sido castigado. ¿Sí? Es un efecto como precautorio o de previsión, ¿no? Y es este mensaje que llega a todas partes y que advierte. Otro principio, regla de la certidumbre absoluta. Es necesario que a la idea de cada delito y de las ventajas que de él se esperan vaya asociada la idea de un castigo determinado por los inconvenientes precisos que de él resultan. Hace falta que entre una y otra se considere el vínculo como necesario y que nada pueda romperlo. Esto es una parte importante cuando hablamos de la certidumbre absoluta, porque tiene que ver con la lógica de los sistemas legales. Nadie es culpable mientras tanto no se demuestre lo contrario, una cosa así, este principio, ¿no? Este elemento general de la certidumbre que debe comunicar su eficacia al sistema punitivo implica cierto número de medidas precisas. Estas medidas precisas son formas de racionalización, porque finalmente se trata de sostener estos procedimientos mediante la verdad, ¿no? Llegar a la verdad. Que las leyes que definan los delitos y prescriben las penas sean absolutamente claras, porque ahí donde no hay claridad, no hay delito. ¿Sí? Los códigos penales no deben ser ambiguos, deben castigar cada uno de las conductas consideradas como prescritas, ¿no? Que estas leyes se publiquen, que cada cual pueda tener acceso a ellas. Este es otro asunto también. Foucault está hablando aquí de la evolución de los sistemas legales. Aquí nada más una pequeña digresión, que lamento que esté grabando. Han estado todo el día con la música. Por la mañana yo los escuché y ahorita en la tarde también. En fin, hablando de... ¿qué les decía? Ya rápidamente me saqué de nuevo, ¿no? Decíamos, hay una evolución del sistema de usos y costumbres, por así decirlo, ¿no? O del jus gentium, para hablar en términos jurídicos, del derecho de gentes al derecho civil, ¿no? El derecho de gentes planteaba esto de que las prohibiciones son conocidas, ¿sí? Por la costumbre, por así decirlo, ¿no? Y el derecho civil, el código civil, especifica, y en tanto especifica ya no hay posibilidad de error, ¿sí? Ya no es un error de interpretación, ¿sí? Hay una especificidad, como dice ahí, que estas leyes se publiquen, que cada cual pueda tener acceso a ellas. Esto también, el hecho de que cada quien pueda tener acceso a ellas incluso tiene que ver con otro asunto, que la ilustración llegue a todos, ¿sí? Que todos sean capaces de leer, que esto se comunique por las diferentes vías posibles, para que todo el mundo se dé por enterado y sepa lo que es lícito y lo que es ilícito hacer. Ahora, ¿dónde se configuran? A ver, va a preguntar para ustedes. ¿Dónde se configuran en forma inicial
este conjunto de disposiciones para entender lo que es prohibido y lo que no es prohibido. En la familia, en la educación. ¿Sí? Ahí está, ahí es donde se empieza, digamos, a configurar esta idea de lo bueno y lo malo, de lo aceptable y de lo no aceptable, ¿no? Es decir, ahí esta racionalidad está implícita en el proceso formativo, ¿sí? En el proceso de socialización misma, ¿no? Particularmente en el proceso de socialización que implica asistir a la escuela, ¿sí? Porque ahí se da otro nivel mayor, mucho más complejo de socialización. Ahí se marcan reglas más específicas, ahí se distingue otra esfera, porque una cosa es la esfera familiar, donde puede haber cierta comprensión o cierta tolerancia, a otra idea donde tú te encuentras con otros, ¿no? Que también reclaman sus derechos y reclaman sus espacios, y te enfrentas también a algo que los padres nos enfrentamos, ¿no? Que hay una especie de código ahí de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, de cuándo se pide permiso, de cómo se pide permiso. Es esa racionalidad que está presente en la escala de valores o en el conjunto de normas que incluso están pegadas. Si ustedes van a un salón de primaria o de secundaria, y está, ¿no? No me acuerdo cómo lo llaman, ¿no? Tiene un nombre, una tabla de quién sabe qué, ¿no? Un conjunto de valores, de reglas específicas, ¿no? Que no se debe hablar. Si ustedes analizan eso, son configuraciones de cómo comportarse, ¿no? ¿Sí? Son procesos de normalización del sujeto a los que tiene que escribirse. Esa es una racionalidad. Se va introyectando, ¿sí? Lo que el derecho en esa escala supone. Aquí, en este salón de clases, ¿por qué les digo esto? Porque podemos proyectar este asunto, insisto, hacia el ámbito de lo disciplinario, ¿sí? Donde aprendemos ahí donde aprendemos las primeras letras, también aprendemos los procesos disciplinarios que nos van a servir para configurarnos a la sociedad, ¿no? Para establecer el proceso de socialización más importante que tenemos, ¿no? Para ser aceptados por el conjunto de los otros, ¿no? ¿Sí? Para entender lo que es bueno y es malo. Los valores, ¿no? Esta tabla de valores o algo así, ¿no? Fíjense, que estas leyes se publiquen, que cada cual pueda tener acceso a ellas, se dan por terminadas las tradiciones orales, ¿no? O sea, no es asunto como en la familia, ¿no? Mira, esto se hace, esto no se hace, ¿no? Y las costumbres, o sea, es decir, no, pues aquí acostumbramos a hacer esto, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Pero aquí no se puede, porque aquí hay un conjunto de reglas y estas están enunciadas de tal o cual manera, ¿no? ¿Sí? La costumbre no es ley. La costumbre no es ley, a menos que explícitamente esté detallada como tal. Y entonces deja de ser costumbre, es ley. Hay una diferencia, ¿no? Hay una racionalización de ese principio. Y hay, en cambio, dice, una legislación escrita que sea el monumento estable del pacto social, ¿sí? La base sobre la cual se desarrolla la vida social, ¿no? Textos impresos, accesibles a todos, y medios, obviamente, que posibiliten esto, ¿no? Luego dice, y sobre todo, que ningún delito cometido se sustraiga a la mirada de quienes tienen que hacer la justicia. Nada vuelve más frágil el aparato de las leyes que la esperanza de la impunidad. Y aquí también yo pensé, bueno, ¿y México qué? ¿Sí? Aquí quien comete un delito, casi bien, o sea, comete el delito al mismo tiempo que va sacando el amparo, ¿sí? Eso es otra cuestión, ¿no? Sí, pero para ser efectivo, ¿a poco no? O sea, ¿qué hacen los políticos, no? Eso nos habla también del nivel de complejidad del asunto de la red de corrupción y demás, ¿no? ¿Sí? Pero, es decir, fíjense la frase, ¿no? Nada vuelve más frágil el aparato de las leyes que la esperanza de la impunidad. Y si un sistema legal te ofrece esa esperanza de la impunidad, ¿sobre qué bases puedes configurar el sistema social, ¿no? ¿Y qué esperanzas tienes de que el sistema social efectivamente funcione como debe de funcionar? ¿Sí? Si estableciéramos aquí una interpretación estructural funcionalista, diríamos que pues en el estructuralismo funcionalismo hay mecanismos que operan para que aquello que no funciona vuelva a funcionar, pero pareciera que en circunstancias como estas se establecen mecanismos para que las cosas simple y sencillamente no funcionen,
es decir, para ahogar el sistema. Y entonces el asunto es hacia dónde deriva. ¿Por qué les digo esto? Porque también lo podemos pensar desde nuestra propia, de aquello que nosotros sabemos. ¿Se acuerdan de las clases con el doctor Bucci, supongo, ¿no? Llevaron teoría política, ¿no? Sí. Y ¿se acuerdan cuando Platón y Aristóteles hablan formas puras, formas impuras, de las formas de gobierno, ¿no? De los tipos de gobierno, monarquía, en fin, aristocracia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿de qué deriva o por qué se dan las formas puras y las formas impuras? Por ejemplo, en Aristóteles. Esto que ustedes vieron en la política, que supongo que lo vieron así con lupa, ¿no? Bueno, a lo mejor no lo vieron con lupa, pero ¿qué? O sea, ¿qué es lo que representa? O en Platón, ¿no? En Platón o en Aristóteles, esta idea de estos malos funcionamientos de las diferentes formas de gobierno. Él habla de la corrupción, ¿no? Incluso habla de ese elemento de la corrupción. A ver, ¿qué me pueden decir de eso? ¿Qué implica? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Que estamos diciendo aquí. ¿Por qué se corrompen las formas que muestran una positividad y llegan hacia otros extremos? Si hacemos este cuestionamiento, puede ser porque en la base del ejercicio del poder está esta base del ejercicio extremo del poder, que sería esta forma impura, o será porque tenemos que pensar el poder acotado, es decir, racionalizado, estableciendo mecanismos para no llegar a esos extremos, o tendrá que ver con la naturaleza humana el asunto de no saber manejar el poder. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Está en la naturaleza humana esto del asunto de no poder racionalizar el poder o tener límites a esta racionalización? Creo que nunca hay que perder el fin, porque el fin es controlar. Y cuando te desvías de hacerle mal a las personas, ahí claramente no ando control, sino estás actuando de una manera que te estás perjudicando. Finalmente, en esta lógica del poder, quien excede el poder actúa contra sí mismo, a fin de cuentas, ¿no? O sea, el dictador, ¿no? El déspota, por ejemplo, finalmente el efecto del poder se revierte, ¿sí? Quien sojuzga, ¿no? El tirano, por ejemplo, ¿no? El rey que pasa tirano, ¿sí? Termina siendo envuelto por la misma red de poder y por el acto de ejercicio de poder, ¿no? En que pretende controlar y aniquilar y resulta aniquilado. ¿Dónde vemos este juego? En la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. ¿Se acuerdan? En la fenomenología. Bueno, por mí se acuerdan, ¿no? Pero la fenomenología, ese es el asunto, ¿no? Que mientras se mantenga esta relación perversa, pues no podrá haber avance, ¿no? No habrá liberación posible en esta lógica, ¿no? Entonces, por eso hay que pensarlo, ¿no? Esa relación proviene, no recuerdo para qué, si viene de una insuficiencia del ser humano que desde ahí busca ser algo que busca someter al otro a su poder, pero cuando se da cuenta que ese otro, al ser sometido, es el sometimiento de alguien que ahora es esclavo y no vale tanto ese sometimiento en tanto que es esclavo. No hay reconocimiento de la identidad, ¿no? O sea, en alguien que sojuzga a los demás no puede aspirar a ser reconocido como tal, ¿no? En su unidad, ¿no? En alguien que es permanentemente sojuzgado y no tiene conciencia de que es sojuzgado, tampoco podrá aspirar a esa identidad. No habrá una Aufhebung, una superación. Hay una superación en el momento en que uno y otro se reconocen como sujetos, reconocen que es la intersubjetividad, dice Hegel, aquello que nos va a posibilitar un proyecto de libertad, ¿no? Un proyecto de identidad al mismo tiempo, ¿no? Y esa es la forma en que se supera esa contradicción, por así decirlo, ¿no? Cuando se llega a un proceso de autoconciencia, por así decirlo, ¿no? No sobre la base permanente de la negación del otro que yo me voy a afirmar, aunque eso pareciera ser la historia, ¿no? ¿Sí? Aunque eso pareciera ser el relato de la historia, pero llega ese momento que Hegel denomina de eticidad. Ese momento de eticidad es el momento de reconocimiento del otro. Y en ese momento avanzo, en ese momento la razón está imperando, ¿sí? Es un momento dialógico, ¿sí? Y se abandona la lógica de la confrontación para llegar a ese momento dialógico.
no es que cese la confrontación,